¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a este episodio. Quiero saber algo. ¿En México primero se detiene y después se investiga? ¿Ustedes qué piensan? Para eso y para estas preguntas, hoy nos acompaña un invitado muy especial, un invitado al que estimo mucho. Espero que les guste el episodio. ¿Cómo estás ahí? Hola John, muy bien. ¿Y tú? Pues sí, como dices, ¿no? Es algo que yo creo que la audiencia va a estar muy interesada en este episodio porque nos vamos a centrar en qué pasa cuando yo o algún familiar lo detiene la policía, ya sea que le cumplan una orden de aprehensión, en flagrancia, todo eso, y para ello nos acompaña el abogado Miguel Arreola, abogado penalista de más de 5 años de experiencia y que es el que nos va a estar pues dando una consulta, una asesoría de todo este tipo de problemática que sí pasa en el país y que pues todos nos preguntamos, ¿no? ¿Qué hago? Sí, sobre todo por los índices de violencia, la delincuencia que arraiga, también hay malas prácticas por parte de las autoridades. Muchas gracias amigo, qué bueno que nos acompañaste. Me parece que esta asesoría para todos, para el público en general, va a ser de mucha ayuda, mucha ayuda. Además vamos a tocar temas muy interesantes, ¿no? Y digo, de eso se trata, ¿no? Se trata de como informar un poco a la sociedad en común, a la sociedad estudiantil, a la sociedad que se está preparando para trabajar este tema de las leyes, para que aprendan cómo debe de ser, porque si bien es cierto, muchas veces los abogados cuando vamos a la escuela, cuando empezamos a prepararnos, creemos que en la universidad te van a enseñar todo y es una mentira, ¿no? Conocemos lo que es el 5% de lo que ocupas en la práctica, realmente es un mundo de información. Sí, se aprende más en una audiencia a veces. Deben ir muy de la mano. La práctica y la teoría deben ir muy de la mano. Considero que no puedes aprender una sin la otra, pero sí es de vital importancia combinar ambas. Al final de cuentas, al menos en materia penal, que es la materia que más trabaja un servidor o en su totalidad, decimos que tener a una persona privada de su libertad o enfrentando un proceso judicial en materia penal es lo mismo que tener a una persona a corazón abierto. Claro. Un mal movimiento y se te queda el paciente en la plancha, ¿no? Entonces debemos ser muy cuidadosos para llevar a cabo esto. La analogía fue muy buena. Sí, me parece perfecto. Y bueno, a mí me parece que tendríamos que iniciar con el bloque principal, que es la detención y los derechos podría ser de los derechos de la persona indiciada o los derechos de la persona imputada. Pregunta de oro. ¿Qué pasa legalmente cuando una persona es detenida? Híjole. ¿Dónde inicia la defensa? Digo, es complicado, ¿no? Es un tema controversial, amigo, porque si bien es cierto, la ley nos señala dentro de los derechos del imputado, vaya hablándose del artículo 20 constitucional o hablándose del artículo 113 y 117, entre obligaciones y derechos, siempre es tener un defensor desde el momento de su detención. Okay. Si bien es cierto, ya aquí se lleva entre buena práctica, mala práctica, dependiendo del ámbito donde lo veamos, también es verdad. ¿Cuándo empieza el defensor? Si bien es cierto, detienen a una persona, como puede ser detenida tanto por una falta administrativa, temas meramente básicos que terminan una sanción administrativa o monetaria, como podemos ya hablar de una detención en materia penal que es dirigida o conducida hacia un ministerio público. Aquí la defensa sí debe iniciar desde ese momento. En el mundo práctico o en la práctica entendemos que primero se lleva ante el Ministerio Público, se hace formalmente una puesta a disposición por parte del primer respondiente, se llena la documentación de rigor entre entrevistas, informe de posición homologado y demás, y hasta una vez que está completado el inicio de una carpeta de investigación, a nosotros como defensores se nos da acceso a ella, a esos registros para poder saber cómo vas a combatir la parte que le están imputando a esta persona, que hablamos en carácter de investigado aún mientras él está en la agencia del Ministerio Público, ¿no? Pero es de vital importancia, la recomendación siempre, al menos que hace un servidor, es que esa defensa inicie desde el momento de su detención, para poder abarcar toda una teoría del caso, preparar una forma en cómo vamos a defender y a llegarnos de información, ¿no? Porque es importante, no nada más puedes llegar y decir, yo soy el abogado penalista, voy a verlo y tan. Si bien es cierto, también se maneja que esto es un trabajo en equipo, al menos desde mi perspectiva. Trabajo en equipo con la persona que está detenida para que te cuente la historia real de las cosas, ¿no? Dicen, un muy coloquial en la materia es, dime las verdades que de las mentiras me encargo yo. Porque no toda la información puede ventilarse, no tanto por bien o para mal, sino porque en la investigación se transgiversa todo, ¿no? Sí.
Y algo que es bueno puede parecer muy malo. Sí, claro. Algo muy malo puede parecer muy bueno. Entonces ahí es la chamba de nosotros como abogados. Esa es la importancia de contar con una defensa adecuada y especializada, ¿no? Es correcto. Desde el momento de la detención es lo recomendado. A mí, digo, al final del día también hay muchísimo desconocimiento por parte de la población en general y es donde entran ustedes. ¿Qué pasa? ¿Te puede detener la policía cuando quiera? ¿Depende de su criterio? ¿En qué momento viene esto? ¿Qué es un acto de molestia? Porque me parece que son preguntas importantes para la población, ¿no? Claro. Sobre todo cuando se criminaliza, por ejemplo, a la juventud o cuando se criminalizan ciertos sectores de la población. ¿Y qué recomendaciones, no, le daría a la persona que está siendo detenida? O sea, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo dirigirse a la autoridad? Claro. Tema también muy, muy importante, ¿no? Le diste a un clavo. ¿Puede a criterio? No. Al final del día, todo el actuar de un servidor público y de una persona que interviene en un proceso penal está normado, ¿no? Específicamente en materia penal a través del Código Nacional de Procedimientos Penales. Son como las reglas del juego, cómo debemos actuar e interactuar con estas personas. ¿Pueden detenerte a criterio? No. Si bien es cierto, sí, un acto de molestia debe estar justificado, debe de haber un documento lógico expedido por una autoridad judicial que justifique el porqué, pero también entendiéndose más allá de, ¿no? en el origen de las leyes, en su jerarquía. Tenemos una Carta Magna que a través del artículo 16 nos señala que nadie puede ser detenido en su persona, propiedades, sin la orden justificada, pero también hablamos de las leyes supletorias, que son aquellas leyes que están diseñadas para ir enmarcando las lagunas que tiene la ley. Porque en una sola ley no podemos ver todo, ¿no? Intervienen muchas al respecto. Entonces en estas ya justifican la forma de, ¿se puede coartar un derecho momentáneo? Sí, siempre y cuando haya una sospecha razonable, ¿no? Un actuar justificado de parte del policía primer respondiente para poder llevar a cabo esta detención. No puede ser a criterio, nada más porque el famoso dicho, no, te veías sospechoso, Sí, tenías sí. actitud sospechosa y por eso te coarta el derecho Sí, claro. a la libertad. No, no es cierto, debe haber ciertos criterios normados por la ley, bajo los cuales ellos deben de actuar, porque si no ya intervenimos en una violación al debido proceso. Creo que más adelante hablaremos un poquito de ello, ¿no? Ok, en este contexto ningún derecho es absoluto, siempre y cuando la autoridad funde la causa de este proceder, por así decirlo, puede detenerte. Ejemplo, ¿qué podría ser una denuncia? Podría ser una denuncia a lo famoso de denuncia ciudadana, porque ya hay una sospecha razonable, ya una persona te está, pues vaya, ¿no? Inculpando de algún acto. La autoridad de primer contacto, que es la autoridad civil, las policías, su deber es solamente precautorio, ¿no? Ellos no van a juzgarte si hiciste, si no hiciste. Para eso te conducen a una segunda autoridad, que es la autoridad ministerial, la encargada de investigar, y posteriormente una autoridad judicial, que es la encargada de impartir la justicia, de establecer forzosamente una inocencia o una culpabilidad. Ok. ¿Qué piensas, abogado? ¿Cómo dirigirse ante a veces la violencia institucional que hay? ¿Cómo dirigirse a la autoridad? ¿Cómo colaboro con ellos cuando yo sé que no tengo ningún instrumento, objeto o producto de delito? Wow, una pregunta severamente dura, ¿no? Porque estamos acostumbrados, creo yo también, las redes sociales como pueden ser una gran herramienta para bien, como pueden ser para gran mal, ¿no? Estamos acostumbrados a aquellos videos donde ya la gente viene y se pelea con el servidor público. No, yo conozco mis derechos, pero la pregunta es, ¿realmente los conoces? ¿Cómo dirigirte? Siempre la recomendación es con absoluto respeto. Al final del día es autoridad y para ello, ¿no? Si ellos cometen algún acto dilatorio, algún acto de violencia hacia tus derechos, pues tendrás forma de impugnarlos. Pero siempre es tratar con el máximo derecho, colaborar, sin ponerte de pechito, ¿no? Okay. Verte hablando, tenemos algo muy visto, el derecho a grabar. Los teléfonos son una maravilla, ¿no? Tú puedes grabar el actuar de cualquier servidor público, es correcto, solamente no interviniendo en sus labores y sus funciones. Para que eso te pueda servir con posterioridad, como un dato, como un medio de prueba en su carácter, para dictaminar cuál fue tu responsabilidad en lo que te están imputando, ¿no? Siempre la recomendación es, sí, ciudadanos conozcan sus derechos, conozcan de lo que están hablando, infórmense bien. ¿Para qué? Para que puedan poderse defender con una base sólida, una fundamentación. Y no solamente entrar con el policía al pelea y a ver quién grita más y demás. Siempre con respeto, díjense con respeto a la autoridad y busquen ayuda profesional para poderse defender. No traten de entrar en temas que no conocen porque pueden complicar su situación jurídica. Y bueno, un ejemplo de esto es los famosos retenes, ¿no? Dispositivos de seguridad. ¿Qué piensas al respecto de esto? O sea, ¿cómo dirigirse también porque pues sí, al final es un acto de molestia, ¿no? Si bien es cierto, como profesionista
como parte que ejerce el derecho, te podría decir que normalmente no están bien trabajados, no están justificados. Y como sociedad te podría decir bien y mal. ¿Por qué? Bien, porque realmente sí frenan muchas cosas, ¿no? Sí hay muchos actos delictivos que pueden frenarse a través de un filtro, porque es eso, un retén es un filtro, ¿no? Tratar de localizar algún indicio, materia de delito para evitar que continúe esto o que se haga de alguna situación más grave. Pero digo, tema muy complicado, las autoridades abusan. Pero también es parte de nosotros como ciudadanos. Si tú das pauta, ellos van a seguir abusando, ¿no? Si tú cumples con las reglas que te marca una ley, con esos requerimientos judiciales, no tienes por qué ser molestado, no tienes por qué ser coartado en tus derechos. Cooperas, no tienes nada que ocultar, la misma autoridad te va a dejar. Pero si desde el inicio empiezas bravo, empiezas a ocultarte, pues ya ahí es donde nosotros entramos con el de pelear y pues quién tiene más fuerza, ¿no? Repito, al final de cuentas es autoridad. ¿Y quién quiere pasar un mal rato por una pelea innecesaria? Sabes que no tienes nada, coopera con tus reservas de cuidado siempre. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando sí se encuentra algo relacionado con un delito y me detienen durante la comisión de un delito? Ahí hablamos de una detención en flagrancia, ¿no? Si bien es cierto, ¿cómo puede ser una persona detenida? A través de dos tópicos: a través de una orden de aprehensión o un caso urgente, y a través de una detención en flagrancia. ¿Qué sería la flagrancia? Bueno, es ser detenido en el momento exacto de cometer un hecho con apariencia de delito, vulgarmente hablando, al momento de estar cometiendo un delito, que se divide en tres versiones, en tres vertientes. Una flagrancia pura, al momento exacto; una cuasiflagrancia, hablándose de una detención a través de una persecución material ininterrumpida; o una flagrancia equiparada, a través de un señalamiento, previsto tanto en nuestra Constitución como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y qué pasa? Pues bueno, el policía primer respondiente tiene que asegurarte, tiene que hacerte la lectura de derechos, realizar tu detención formal. De entre ellos, temas que son evaluados con nosotros como abogados, te tienen que subir a un registro nacional de detenciones. Una herramienta muy útil, tanto para nosotros como defensa, como para prever los derechos de las personas y las familias. Que tú recordarás, hace muchos años, era muy fácil el de detuviera a una persona y se encuentra desaparecido y no sabe dónde está y no sabe ni por dónde buscar a tu familiar. Y eso daba pie a mucha violación a derechos. En el año 2020 se crea la Ley Nacional del Registro de Detenciones, y con ello ya el policía primer respondiente está obligado a realizar su informe para que la persona que busca a otra persona sepa dónde fue detenido, a qué hora, por parte de qué autoridad y dónde se encuentra. Con eso, para que puedan buscar a su familiar y llegar y materializar una buena defensa. Porque no todas las personas que son detenidas son culpables, ¿no? También hablamos de que nuestro país es severo, es grave, y también hay mucha fabricación de delitos. Sí, existe esa fabricación de delitos, existe. No podemos dejarla de lado, ¿no? Y justo lo que tú comentas, amigo, al final este registro es para evitar esas desapariciones que tanto han impactado en México, ¿no? Es una herramienta muy útil. Digo, me parece que hoy por hoy entras a la página del RND y metes los datos de tu familiar y te dice dónde está detenido, ¿cierto? Es correcto, digo, si pudieran y tuvieran la facilidad también que le pongan aquí abajo del video, ¿no? Sí. La liga, porque es una herramienta que pocas personas conocen, a pesar de que ya tiene años funcionando, y es una gran facilidad para que las familias puedan saber qué está pasando con su familiar detenido. Que si bien es cierto, entre los derechos también es realizar una llamada. La ley no te establece en qué momento, inmediatamente al ser detenido, al llegar a una agencia del Ministerio Público, dentro de la temporalidad y el término de tu detención, no lo establece. Pero tampoco se dan muchas veces esas llamadas. Esas llamadas son ficticias, solamente el marca cuelga 3 veces, una mala práctica por parte de los órganos investigadores. Pues, ¿qué pasa mientras con ese familiar, no? Son horas vitales, el momento desde la detención para poder defender a una persona, y más en el tema de una fabricación de delitos. Lo platicábamos la vez que nos tocó comer, ¿no? Hay jueces garantistas y jueces legalistas, así lo colocabas tú sobre la mesa, ¿no? Hay jueces que dicen, bien, las 48 horas empiezan a correr desde que la policía te detiene, ¿no? Un juez garantista, que yo creo que son de los pocos que te encuentras en los juzgados, ¿no? Entonces, pero si no es así, las 48 horas respecto a esta investigación que hace el Ministerio Público y las policías empiezan a correr desde que eres puesto a disposición del Ministerio Público, ¿no? Es correcto, y es un tema controvertido, ¿no? Porque te detengo, si bien es cierto, a través de la ley de registro de detenciones tienes que ser puesto a disposición de forma inmediata ante el Ministerio Público,
Pero la práctica es llego, cuántos detenidos hay en la agencia, espera tu turno, y ahí se van perdiendo horas para la puesta a disposición. También se ve de forma inmediata, pero muchas veces no se realiza más que un mero trámite y el deber ser es otro, ¿no? Entonces sí, estaremos hablando que las 48 horas empiezan a correr a partir de que esta persona es puesta a disposición del Ministerio Público, porque también, ¿no? Con los clientes me pasa mucho que llegan y te dicen, es que él fue detenido a tal hora y... No, espérame, sus horas no empiezan a correr ahí, ¿no? Ya en este tema de práctica, hablamos que empiezan a correr la puesta a disposición y a partir de ahí, tú ya tienes los derechos para empezar a preparar tu defensa. Claro. Y aparte, por ejemplo, de la llamada que dice que tenemos derechos como persona detenida, ¿qué otros derechos sería importante mencionar? A contar con un abogado, a hacerle de conocimiento a algún familiar, la famosa llamada, a que te sean recibidos datos o medios de prueba para tu defensa, a poderle solicitar a la agencia del Ministerio Público que realice estas investigaciones conforme a tu derecho corresponda, a no ser privado más de 48 horas de tu libertad de una agencia del Ministerio Público, si eres puesto ante un juez de control, si eres puesto a disposición de la autoridad judicial, que no excedan de 72 horas tu detención hasta que se determine si es legal o ilegal, de la segunda oportunidad que hablamos para obtener una libertad. Claro. ¿Qué pasa en vaya, lo comentábamos al inicio del episodio, ¿no? En México primero se detiene y después se investiga, pero hay, en estas hipótesis, ¿eres culpable hasta que no se demuestre lo contrario? ¿Podríamos aclarar ese tema de una vez? Claro, amigo, es que mira, el tema bien controversial, ¿no? La ley es muy bonita. Si siguiéramos a acabar lo que dice la ley, sería otra cosa. En la práctica entendemos que si bien es cierto, pues no puedes actuar siempre conforme a la ley porque también muchos hechos quedarán impunes. Derivado de que tal vez una mala preparación de las agencias del Ministerio Público en un orden local los sobrepasa el trabajo. Yo también platico eso con mis clientes, ¿no? Entiendan esta parte. Un agente del Ministerio Público, con un servidor al mes aproximadamente trabaja 10 asuntos, por así decirlo. Ellos trabajan 100 o 150. Entonces de ahí se empiezan a dar esas malas prácticas, ¿no? ¿Qué más te podría abundar al caso, amigo? Pero hay un principio básico de presunción de inocencia, ¿no? Que me parece que lejos de que seas detenido, ¿no? Tiene que primar en esta idea de la legalidad, ¿no? Es que es como te lo decía, la ley te lo marca así. Sí. Ninguna persona es culpable hasta que se demuestre a través de un juicio, ¿no? Pero los tratos son diferentes. Los tratos sí siempre son, desafortunadamente, es trato como culpable. Al momento de llevar y conducir a una persona a una audiencia, de justificar ciertos temas como una medida cautelar, la forma en cómo esta persona va a enfrentar su proceso, ya sea privado de la libertad o en libertad. También entra ese tema donde hay diversos criterios donde sí se puede tomar en cuenta la gravedad del asunto, los actos de molestia que se puedan ocasionar, y entonces ya es un tema que apelamos mucho, mayormente los abogados defensores. Okay. Es tratado como inocente, es tratado como culpable, puedes, no puedes, pues tal vez ya es un tema a veces de criterio del juzgador. Sin embargo, aunque ya existen criterios jurisprudenciales, lo que hablamos como una tesis aislada, un criterio de jurisprudencia, donde la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que es nuestro órgano más fuerte en examinación de leyes y en creación de leyes, habla al respecto. Pero sí es un tema muy controversial, depende mucho del ente donde lo mires, ¿no? Del ente de la víctima, del ente de la persona procesada, pero no debería. Sí deberíamos ser tratados como culpables, como inocentes, hasta que no se nos demuestre lo contrario, porque eso de hecho ayuda mucho a la defensa de una persona. Claro. Si bien es cierto, no solamente se trata de defender en el caso de decir tiene que ser inocente, no la participación y autoría, sino también a veces de llevar a cabo una investigación sana, donde el Ministerio Público tiene la obligación a través de la propia Constitución de investigar a favor y en contra, porque su deber es esclarecer los hechos. Imparcial. No buscar responsables. Imparcial. Es correcto, no debe de buscar culpables, él debe investigar sobre si cometió el hecho o no se cometió, sí, o quién es la persona correcta para investigar, ¿no? Sí, pues ahí tratamos el tema de la presunción de inocencia, amigo. Completamente de acuerdo. ¿En qué momento puede, desde su perspectiva, intervenir un abogado defensor? Porque vaya, en la práctica, a ti te detienen, te ponen a disposición del Ministerio Público y en esas horas tu familia está en completa incertidumbre, ¿no? También tú estás en completa incertidumbre, si es, las personas que han pasado por algún tipo de detención lo saben. Entonces, está muy arraigada la idea, es que te van a asignar un abogado, pero nadie te lo dice, ¿no?
¿qué pasa ahí? O sea, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cuándo esperar un abogado de oficio incluso, no? Porque supongo que también hay gente, digo, que no pueda pagar un abogado particular, ¿no? Es correcto, es un tema muy importante y personas que de verdad no tienen la capacidad económica, porque una defensa siempre es cara, tiene que ser proactiva. Un buen abogado no es barato, eso es una realidad, pero sí tienes derecho a, ¿no? Inclusive estos defensores de carácter público tienen la obligación de defenderte como si le estuvieras pagando, es una obligación, ¿no? Sí. Porque no nada más es el de que te toca, sino hay leyes en específico que lo norman, tanto leyes de carácter federal como leyes de carácter local. ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuándo debe de empezar a entrar esa defensa? Como te mencioné desde un principio. Porque desafortunadamente ya como familiar sabes que está detenido en tal agencia del Ministerio Público tu papá, tío, hermano, sobrino, etc. Llegas a una agencia del Ministerio Público y lo mismo, hablamos que las leyes no son 100% claras. ¿Le deben de informar a tu familiar? Sí. Pero la mala práctica es traigas una copia de su identificación, fírmeme que ya le di informes. Pues Juanito está puesto a disposición por delitos contra la salud. Y luego, licenciado, ¿qué hago además? Traigo un abogado. Sí, pero ¿qué es eso? No tengo para un abogado. Sí, exacto, sí. No tengo para un abogado. Mañana viene el defensor público. Y mientras, tus derechos... No, y además estamos tocando el tema del término. Son 48 horas en las que tú puedes aportar datos de prueba y se te están yendo esas 48 horas, ¿no? No, y también a tu está corriendo de por medio de tu libertad, ya va por medio de tu libertad. Pero a ti te dicen, está detenido por delitos contra la salud. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso, no? Ajá, o sea, ¿qué es eso? Al momento que te dicen, está detenido, también como expresar esa diferencia de cuando está en agencia del Ministerio Público, que está detenido, pero no necesariamente es lo mismo a cuando pasas a prisión preventiva, ¿no? Por ejemplo, o sea, que bueno, o sea, yo sí siento que hay que aclarar eso, ¿no? O sea, ¿cuándo es que lo comúnmente te dicen, ¿no? Estás en galeras del Ministerio Público, ¿cuánto debe de pasar? Si mi delito merece prisión preventiva oficiosa, o inclusive no, que esa información no te la da el Ministerio Público. Es correcto, por eso es la importancia de un abogado, ¿no? Primero, porque, como bien lo refieres, ¿cuándo estoy teniendo disposición del Ministerio Público? Las familias no saben, las personas mayormente piensan que ya estás detenido y ya estás en la cárcel, ¿no? Sí, claro. Pues no. Desde el momento en que se hace la puesta a disposición de que te llevan a la agencia del Ministerio Público, el Ministerio Público hace una precalificación de tu detención, una calificación preliminar, desde ahí eres puesto a disposición y corren tus 48 horas. En esas 48 horas, ¿qué puede pasar? Puede ser conducido a un proceso en libertad o privado de tu libertad, que es trasladarte a un centro penitenciario. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla en el artículo 140 sobre una libertad durante la investigación. ¿Qué delitos lo ameritan? Bueno, también el artículo 19 constitucional marca el catálogo de delitos que meritan una prisión preventiva oficiosa. Tema controversial por diversos criterios, ¿no? Pero los enmarca como una prisión preventiva oficiosa. Esos delitos de mayor gravedad son los que deberían de privarte de tu libertad y ser conducido a un centro penitenciario. De lo contrario, no estar marcado en ese catálogo, tú podrías obtener tu libertad desde sede ministerial y poder llevar a cabo esa defensa. ¿Cuál sería un criterio importante? Contar con un arraigo domiciliario. ¿Qué es esto? Demostrar a través de documentos, testimonios, etcétera, a la autoridad que tú tienes un domicilio dentro de su área de jurisdicción, dentro del área donde la autoridad puede ejercer su fuerza, su poder. ¿Para qué? Para que pueda ser citado, localizado, encontrado y decirle, a ver, yo tengo mi arraigo aquí, está dentro de tu poder, por lo tanto yo puedo llevar ese proceso en libertad porque no merita una prisión preventiva oficiosa mi tipo de delito. ¿Qué más? Pues bueno, que no provocas un riesgo, que no ameritas un riesgo para la víctima, para la sociedad, para testigos. Ahí es donde entra la labor de un defensor, ¿no? Digo, a veces el tema muy difícil también está en que afuera de las agencias del Ministerio Público se encuentran el famoso coyote, ¿no? La persona que llega y te aborda y dice, yo soy amigo, soy primo, soy compadre, yo conozco, mira, dame tanto dinero y te lo entrego. También sería una forma muy importante para que las familias puedan tener conocimiento, porque si bien es cierto hay delitos súper pequeñitos, súper chiquititos, que inclusive no necesitas un abogado particular, a menos de que tú quieras un impacto totalmente diferente. Con un defensor público puedes llevar a cabo tu detención, te van a otorgar tu libertad, y pues bueno, ya nada más estaría en juego si enfrentas a un proceso judicial, dependiendo de la gravedad de la investigación de este asunto, o si te otorgan tu libertad absoluta. Siempre es bajo reservas de ley, siempre tienes que estar localizable.
Ahí creo que es el primer momento donde un abogado tendría que entrar, preparar este tipo de cosas. También nosotros como abogados sabemos, en el análisis de tu asunto, de la forma de detención, de lo que hay detrás de muchas veces, sabes si este delito va a llegar a un proceso judicial, si no va a llegar. Y ahí tenemos que entrar de una forma muy inteligente como abogados, con conocimiento no solamente de una ley, de lo que es un código penal, que es el delito, la forma en cómo se lleva un proceso, sino de un cúmulo de leyes, porque eso es trabajar como jugar ajedrez. Sí, claro. Debes de llevar una estrategia para la defensa de tu persona, ¿no? ¿Qué pieza mover? ¿En qué momento? ¿Para qué pieza vas a mover? ¿Qué te quieres comer? ¿Qué vas a sacrificar? No debe ser una investigación donde llegues y reveles todos tus medios o datos de prueba, todas tus cartas, sino irlo haciendo de forma inteligente. Hay actos de investigación que tú vas a tener que realizar desde sede ministerial, solicitarle a la gente del Ministerio Público para cuando acaben tus 48 horas de detención. Ojo, no se tienen que agotar las 48 horas forzosamente. En cualquier momento te pueden trasladar a un centro penitenciario. Solo no se pueden exceder esas 48 horas. Entonces, al momento en que te llevan a una agencia del Ministerio Público, solicitas actos de investigación que te van a servir para la primera audiencia, porque es la segunda oportunidad para obtener tu libertad. Y bueno, y ahora, ¿qué pasaría? O sea, ¿cómo me protejo de un posible abuso de autoridad? O sea, ¿qué es esto? Que cuando me detienen, ¿qué pasa si la policía me quiere interrogar sin mi abogado? Cuando me está deteniendo, cuando estoy en la agencia del Ministerio Público. ¿Qué pasa si me piden mi celular para revisar mis comunicaciones? ¿Qué puedo hacer? Es el pan de cada día. Lamentablemente las personas que conducen a una detención siempre son interrogadas de forma ilícita, de forma ilegal. Porque si bien es cierto, toda manifestación que haga la persona detenida tiene que estar su abogado en presencia. ¿A efecto de qué? De certificar que sus derechos han sido protegidos, que tuvo una defensa activa y que le hacen saber qué sí puede decir, qué no puede decir, para que no proceda en perjuicio, ¿no? Porque también la ley lo marca. Ninguna persona puede dar una declaración que obre en perjuicio propio. ¿Cómo te puedes proteger? Pues si bien es cierto, hay muchas hay muchas leyes que te protegen al respecto, pero en la práctica siempre se da el pásame el teléfono, te lo desbloqueo, te empiezo a investigar. No forzosamente tienes que ser una persona mala, ¿no? Como le llamamos en el medio, que te dedicas al peligro, que juegas al peligro. Las redes sociales, pues ves infinidad de cosas, videos, etcétera, y esos te pueden incriminar inclusive en cosas que tú nunca cometiste. De ahí deriva el tema de la fabricación de delitos. Que hay algo que no cometes, pero por tener algo indebido en el teléfono, que era otra persona que te pasó el amigo, ya te van a buscar incriminar. Entonces, normalmente la policía de investigación, que es la encargada de tenerte a resguardo las 48 horas dentro de una galera o una celda, es la que te empieza a hacer esas preguntas, esos cuestionamientos. Tú tienes derecho a no declarar si no está en presencia tu abogado, y todo aquello que declares debe ser establecido en un documento que tú firmes para aceptar esa validez. Sin embargo, aquí entramos al tema de la tortura. El tema de la tortura de que te pego, te terroreo, sí, que te voy a marcar algo, te voy a aventar otras carpetas, voy a traer a tu familia. Una ley también muy buena y un acto de investigación muy bueno es el Protocolo de Estambul. El Protocolo de Estambul es una forma de medir a través de técnica de criminalística, criminología, de psicología, que una persona haya sido víctima de la tortura, cosa que ya no se permite en nuestra nación desde hace muchos años, pero apenas se empieza a trabajar en ello. Entonces, cuando ya llegas a un proceso, puedes solicitar que se te practique ese Protocolo de Estambul, que también es una forma de determinar que tu proceso ha sido conducido con estricto apego a las leyes. Son las formas en que te podrías defender, sí, teniendo comunicación. También hay temas donde, como abuso de autoridad, la propia autoridad ministerial, el Ministerio Público, por esa investigación, te tiene privado de la comunicación con tus familiares, con tus abogados, y existe un amparo muy bueno, ¿no? El amparo incomunicado, que es el que va a permitir que tú te quejes con una autoridad superior para que un actuario del Poder Judicial de la Federación baje a la agencia del Ministerio Público, él supervise que están llevando a cabo tu investigación, tu detención conforme a derecho, y le permitan el acceso a tu abogado tanto a los registros de investigación como a tener contacto personalizado para saber cómo preparar tu defensa. Es una gran herramienta el amparo incomunicado. Amparo incomunicado y Protocolo de Estambul. ¿Protocolo de Estambul lo propones en la investigación inicial? Lo puedes solicitar desde la agencia del Ministerio Público, okay, pero como te decía, tema de estrategia, ¿no? Tú desde la casa vas y te quejas, sí, es ir a patearles el gallinero, ¿no? Que podrías esperar con tu cliente. Sí. Entonces, normalmente se hace siempre en presencia del juez. Sí, claro. Pero, sin embargo, la ley te señala que en cualquier etapa tú puedes solicitar que se te practique ese protocolo. Okay.
Y ahora, en presencia del abogado, ahora sí, ¿qué recomendaciones le darías a alguien que va a rendir declaración ante el Ministerio Público? Siempre que tengan comunicación en privado con su defensor, que siempre le digan toda la verdad a extremos detalles, que no nada más se limiten a decir lo hizo o no lo hice, sino le cuenten toda la historia, cómo fue tu detención, qué ha pasado mientras tú estás en la galera, te han hecho firmar algo, no te han hecho firmar, te han llevado a algún otro cuarto diferente, porque dentro de la investigación de las 48 horas se puede hacer una diligencia de reconocimiento a través de una cámara de Gesell, como lo vemos en las películas, el famoso cristal oscuro, donde la víctima puede ver a las personas paradas con un numerito y las personas investigadas a ellas, ¿no? Okay. También es una forma donde se fabrica mucho el delito, porque es, ya agarramos a alguien, aviéntale la culpa, con esto justificamos chamba, ¿no? Desde ahí también tú tienes que decirle esto a tu abogado. ¿Por qué? Porque esa diligencia de reconocimiento, tú como persona investigada tienes que ser asesorado por tu defensor tiene que prever que se cumplan en extremo las leyes, que los detractores se parezcan a tu persona, que no sean personas diferentes, que no tengan comunicación en privado previo con la víctima, para que no esté viciado este acto de investigación. ¿Y eso sí se hace en sede ministerial? Eso se hace en sede ministerial, como también puede ser en reclusión, también dentro del centro penitenciario se puede llevar a cabo. Normalmente la práctica siempre es en sede ministerial. Entonces todo esto es lo que le tienes que decir a tu abogado, siempre. Hacerle saber todo para que él sepa qué herramientas ocupar en tu defensa. Y sí serviría, por ejemplo, declarar, porque pues también es un derecho, ¿no? Que te dicen de, pues tú puedes declarar ante el Ministerio Público o ante el juez cuando se lleva a cabo tu audiencia, o puedes no hacerlo. O sea, ¿es recomendable hacerlo, no hacerlo, ajustarse a la investigación? Dependiendo, siempre te tienes que ajustar a la investigación, porque hay veces que sí tienes que declarar ciertas cosas desde sede ministerial para darle credibilidad a tu defensa ante un juzgador, para solicitar una libertad durante la investigación, o hay veces que mejor dicen calladito te ves más bonito, ¿no? Uh-huh. No declaras nada ante sede ministerial para no abrir la pauta a líneas de investigación diversas y de ahí irlo dictaminando. Sin embargo, el declarar o guardar silencio no puede ser usado en tu contra en ningún aspecto. Solamente sí debes de ser muy minucioso, porque en sede ministerial, en una agencia del Ministerio Público, mientras se detienen, puede detonar muchas cosas que, lejos de ser favorables, te van a perjudicar. ¿Qué pasa? Digo, ya la persona detenida pasó esta etapa agencia del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene datos de prueba o reúne datos de prueba dentro de esas 48 horas y decide ponerlo a disposición de un juez de control. ¿Qué pasa ahí? Son dos hay una transición, ¿no? Es correcto, son dos vertientes, porque puede ser investigado en modo desformalizado, donde previo a tu detención se hizo una investigación preliminar, se encontraron los elementos que pudieran acreditar tu presunta responsabilidad y con eso se solicita una audiencia con el juez de control para solicitar una orden de aprehensión. Si has conducido de esta forma, no te van a detener, no te van a llevar a la agencia del Ministerio Público. Así como es importante como ya hay un acto de molestia claro. justificado, como ya hay un acto de molestia justificado, ya vas a ser ingresado directamente al centro penitenciario para que enfrentes tu primera audiencia, lo que se conoce como audiencia inicial. Ahora bien, si hablamos desde la detención en la sede ministerial, van a reunir esos elementos dentro de esas 48 horas, además de que el Ministerio Público debe justificar por el cual amerita una aprehensión preventiva oficiosa o por cuál la va a solicitar, para que te conduzcan al centro penitenciario, y no puede exceder de 72 horas para que se celebre tu audiencia inicial. Dos vertientes: una audiencia de control de detención, donde se va a revisar la forma en cómo fuiste detenido, que se cumpla con todos los criterios de ley, que hubo estricto apego a tus derechos humanos como fundamentales, que la flagrancia sea justificada y algún otro aspecto relevante solamente a tu detención. No si eres responsable, si no eres responsable, sino meramente la forma en cómo fuiste detenido. Y esto lo vemos previsto en la ley en el Código Nacional de Procedimientos Penales a través del artículo 307 y 308. El control de la detención. Segunda oportunidad para obtener tu libertad. Si es a través de una orden de aprehensión, vamos a entrar directamente al segundo paso después de un control de detención, porque si tu detención se califica de ilegal, obtienes tu libertad. Si se califica de legal, vamos al segundo punto. Esto es, fue creado para establecer los derechos de las personas, para que no tengas que agotar un proceso judicial como años anteriores, de 2014 hacia atrás, donde una persona se aventaba 10 años de proceso y los 10 años eres libre. No eres culpable. Sí. Eres culpable de un delito que tiene una pena de 6 años y ya te aventaste 8 aquí adentro. Disculpe, ¿no? Discúlpenos, váyase a su casa. Entonces, es la forma de ir previendo el avance de los derechos de las personas, con lo cual se busca que, no se hagan tantas investigaciones sin sentido
y que las personas no sean conducidos con violaciones a sus derechos a estos procesos, ¿no? Evadir el tema inquisitorio que se lleva con la ley anterior. Entonces, bueno, se calificó de legal. Pasamos a el primer estadio de una detención a través de una aprehensión, o después el segundo estadio con una detención en flagrancia. Entramos a la formulación de imputación. ¿Qué es esto? Esto es importante que las familias también lo conozcan, no solamente el detenido, porque ahí en sede ministerial, en presencia del juez, el agente del Ministerio Público le va a hacer saber a la persona investigada quién lo acusa, de qué lo acusa, su modalidad de participación, cómo es que intervino, el grado de ejecución, qué tanto intervino, y dónde se castiga esa ley. Entonces hay que poner mucha atención nosotros como defensores, obviamente, pero más allá también familia investigado, porque aquí es todo lo que va a girar en torno a tu proceso, todo lo que tienes que cubrir. Posteriormente a esto entramos a una segunda etapa donde la persona puede declarar. Esta persona, ya formalmente conocida como imputada, va a declarar en el sentido de aceptar o rechazar el cargo. Lo mismo, estrategia, te conviene o no te conviene, además de que si yo dentro de mi estrategia como abogado ya voy a empezar a incorporar datos y medios de prueba, los tengo que relacionar y concatenar. No solamente es como de que tengo las camaritas y mira aquí están, ¿no? Se tienen que hablar, todos los medios de prueba que difundamos aquí tienen que ir englobando o de la mano de lo que vas a ofrecer. Entonces aquí ya podremos hablar si va a declarar o no va a declarar la persona, en qué sentido. Obviamente siempre tiene que ser rechazando el cargo, ¿no? Estaría muy cañón que alguien lo acepte desde ahí. Sí. A menos que te apegues a un procedimiento abreviado o otro tipo de No cuestión. deberíamos, ahorita si gustas hablamos más adelante de ello, pero no deberías de todavía hasta ese aspecto, ¿no? Después de esto, el agente del Ministerio Público va a vertir sus argumentos vinculatorios, porque nos vamos a ir a la tercera etapa, la vinculación a proceso. Una etapa donde el juez va a establecer si hay indicios en grado de probabilidad, aquí donde el estándar es pequeñitititito, de que pudiste haber cometido el hecho con apariencia de delito o no. ¿Por qué no hablamos de un delito? Pues porque todavía falta que se haga una investigación complementaria, que se lleve a un juicio y se determine. Entonces aquí hablamos con apariencias de delito. Podríamos hablar justamente de eso, el estándar, haciendo un paréntesis, el estándar probatorio para efectos a lo mejor de una orden de aprehensión, que es distinto al estándar probatorio para efectos de llegar a una sentencia condenatoria, por ejemplo. Claro. Vinculación a proceso solamente no significa que ya eres culpable, ¿no? No significa, a pesar de que hay veces que ya eres conducido a una prisión preventiva. Que también se confunde mucho, ¿no? De me vincularon a proceso, entonces ya soy culpable, ¿no? Es no, correcto. O sea, es la primera etapa de un juicio, ¿no? Es lo preliminar. Para saber, respetando tus derechos, si es necesario que llegues a un juicio o no. Sin embargo, el estándar es mínimo en la vinculación a proceso, pero ya entrando a una sentencia condenatoria después de agotar un juicio completo, ya estamos que ahí se tiene que establecer más allá de cualquier duda razonable. O sea, ya no debe de haber duda de que tú fuiste. Mientras en la vinculación es solo la probabilidad de que participaste en el hecho. Solamente un indicio en grado de probabilidad. Pero eso es importante, porque es por eso que llega a veces una vinculación o incluso un juez otorga una orden de aprehensión, ¿no? Es correcto, porque aquí ¿qué es lo que va a evaluar, lo que el abogado penalista debe buscar? La trilogía de modo, tiempo y lugar. A ver, ya en tu formulación de imputación te hicieron saber todas estas vertientes de quién, cómo, dónde, cuándo. Entonces dime, ¿dónde estabas? ¿En qué momento estabas? Y lo que se pueda derivar para medios probatorios. Entonces aquí, lo primero a combatir es modo, tiempo y lugar. El Ministerio Público tiene la obligación de justificar esas tres vertientes. Si falta uno, no te podrán vincular a proceso. Con el hecho de la ley Marx lo señala así. Con que falta uno de estos caracteres, no puede ser vinculado a proceso. Pero repito, el estándar es pequeñito, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la ley también te establece que la carga de la prueba es de la parte acusadora, que hablamos del Ministerio Público, aquí también podemos decir que se revierte la carga de la prueba. A pesar de que ellos lo deben de justificar, para poder romper con ese estándar, si tú puedes aportar lo que se conoce jurídicamente como datos o medios de prueba para las familias, las pruebas, apórtalos para que establezcas si pasaron de forma diferente las cosas, que no fuiste, dónde estabas, con quién estabas, porque lo principal es poderte posicionar en un lugar distinto. Si tú estabas en un lugar distinto, ahí empieza tu defensa. ¿Y cómo se aportan estos datos o medios de prueba? ¿Es a través de tu abogado defensor? ¿Se integran a una carpeta de investigación, a los registros de investigación como tal? ¿O qué pasa ahí? ¿O las pruebas en sí se dan ahí en el juicio, en la audiencia inicial? Ok, puede ser tanto con la agencia del Ministerio Público, que tú dentro de tus 48 horas de detención tú ya los aportaste,
y asiste la solicitud formal de que sean agregadas a los antecedentes de investigación y que estas pruebas puedan ser ocupadas, porque ya todas las partes tienen conocimiento de ello. Para poder ser ocupadas, deben de cumplir con el carácter de legal, ilícito, legal que no haya violaciones a tus derechos humanos, ilícito que no haya violaciones a tus derechos fundamentales, que no haya viciado, que sean pruebas unilaterales. Todos deben tener conocimiento para poderlo debatir y defender. Entonces, esa es una primera forma. Segunda forma, después de la vinculación a proceso, de la oportunidad para declarar, de que el Ministerio Público vierta los argumentos vinculatorios, que es hablarle al juez y decirle, a ver, yo quiero que me vincules a proceso al investigado por esto, y yo tengo como datos de prueba integrados a mi carpeta esto, y con eso justifico su probable participación, ¿vale? Después de eso, ya es como abogado, te van a dar la oportunidad para que hables en privado con tu cliente, para que le hagas saber, antes de pasar a las pruebas, ¿no? Para no perder el hilo, cuándo se va a decidir tu situación jurídica, un tema muy importante. Porque como les expliqué, no pueden pasar las 72 horas para que se celebre el estado inicial, pero sí como derecho que solamente la persona investigada tiene a decidir si se decide su situación jurídica en el mismo momento, en 72 horas o en 144 horas. Los famosos 6 días que tienen los abogados, se suspende la audiencia y regresamos, ¿vale? Casi siempre cuando se va a hacer una investigación, se solicitan estas 144 horas, ¿para qué? Para reunir los elementos probatorios. Para reunir todos los elementos probatorios, se va a suspender la audiencia para que tú regreses con esos medios, pero aquí ya puedes solicitar lo que se conoce como auxilio judicial. Si vas a recabar entrevistas de familiares, etcétera, si tienes un video, documentos, ya no necesitas el auxilio judicial, porque tú como abogado tienes la facultad de poder realizar esta investigación, recabar entrevistas y demás. Pero ejemplo, las famosas cámaras del C4, que son una gran ayuda para este estadio. Si las vas a solicitar, tú como abogado no tienes la jerarquía o la capacidad jurídica para podérselas requerir a otra autoridad. Entonces tienes que solicitar el auxilio del juez de control para que él a través de sus facultades las mande a traer. También lo puedes hacer en sede ministerial. También hay cosas donde ahí vas a solicitar ese auxilio, pero al Ministerio Público. Entonces, esta es la forma de incorporarlos. Mandarlas a traer a través del auxilio judicial, por facultad propia, pero sí se tiene que hacer una mini investigación dentro de estos días. Fíjate que ahí a manera de ejemplo y para que al público en general, al público que no está familiarizado con esto que estamos comentando, porque quizá para nosotros es distinto escucharlo porque estamos en el medio, en algún momento tuvimos que llevar una investigación y justo el abogado con su estrategia solicitó 144 horas, que es la duplicidad del plazo constitucional. Del plazo constitucional. Y en estas 144 horas solicitó que a través de la policía le otorgaran las cámaras de videovigilancia de cierto establecimiento. Con esas cámaras el abogado pudo probar que su cliente no fue detenido como lo refieren en el informe policial homologado. Es correcto. Entonces, esto para efectos de que la audiencia, el público que nos escucha sepa, a ver, el hecho de que estés ante un juez de control no significa que ya ha sido sentenciado, ¿no? Que por ahí también podría haber muchos vicios, ¿no? Porque quizá la familia también está viviendo, y hay que entenderlo, está viviendo un momento en el que emocionalmente no están al 100%. Es correcto. Aparte, lo platico yo a veces con los clientes, ¿no? Creo yo que en cierto modo la familia la sufre más, ¿no? Porque la familia se tiene que partir a busca información, busca al abogado, reúne economía para poder hacer frente, porque no solamente es el pago del abogado, son los pagos de la persona que está interna, temas meramente de internos de los centros penitenciarios, y continuar con su vida, ¿no? Digo, difícil, sí. ¿Quién va a querer entrar al infierno que podría ser una prisión? Sí. La persona que está privada de su libertad es difícil, sí, pero para la familia más, porque ellos son los que tienen que partir en cachititos para poderle ayudar al abogado. Nosotros como abogados decimos, cumplimos con nuestra labor, vamos a una audiencia, hacemos nuestra investigación, pero nuestro día acaba aquí. Pero ¿y las familias? Es todo el tiempo estar pensando, batallando sobre esto, ¿no? Es una profesión que tiene que ser bastante humana, ¿no? Es correcto, no se debe perder la humanidad, porque ahí es donde entramos el famoso dicho, ¿no? De, todos los abogados son rateros, ¿no? Sí. No es cierto, tal vez han topado con malos profesionistas. Créanme que en el medio y en el gremio, me incluyo, habemos muchos profesionistas, y yo con muchos de los abogados que crecí, son humanos en el sentido de decirte la verdad. Es parte, algo fundamental, al menos en la firma para la cual un servidor trabaja, donde siempre es, háblale con la verdad a las personas, explícales a detalle lo que están enfrentando, cómo lo pueden resolver,
y con los pies siempre en la tierra, ¿no? Nunca prometer esa falsa libertad, el de yo conozco, yo soy amigo, porque si bien es cierto, tenemos que tener mucha comunicación, muchas relaciones en el medio, pero eso no nos va a garantizar algo. Entonces, para que familia no se dejen robar ahí con el abogado que conoce, que es amigo, que es primo, no es cierto. El sistema de justicia ya cambió, se modificó, y ahorita entramos a un tema donde las audiencias inclusive son videograbadas, para que todos tengan medio accesar a ellas, son públicas, cualquier persona puede entrar como público a presenciar una audiencia siempre y cuando no sea de carácter reservado, con temas de protección de datos reservados, ¿no? Sí, sí, claro. Nadie promete tanto como el que no va a cumplir. Entonces de pronto te encuentras ese perfil de sí, en 48 horas se va o no, de verdad, el juez tuvo otro criterio, pero te prometo que si me pagas para tales cosas vas a salir, ¿no? Sí, claro. Que en realidad el derecho es a una adecuada defensa, o sea, en realidad no te están diciendo, pues, vas a ser inocente, ¿no? O sea, en realidad y el objetivo de los abogados como ustedes es llevar una adecuada defensa, que sí, o sea, ustedes tienen estrategias para llegar a que pues una probable sentencia absolutoria, ¿no? Que es lo que se busca. Es correcto, o que no se descalifique de una detención, que no se vincule al proceso a una persona. O inclusive que se vayan por soluciones alternas, ¿no? Que también es todo un tema, o lo que mencionaba aquí Jonathan, el procedimiento abreviado. O sea, son estrategias que se pueden utilizar y que no se conocen comúnmente. Y son muy buenas, la verdad que un buen abogado te va a resolver el problema de la forma más sencilla, lo que más convenga a tus intereses, y no forzosamente ir a un juicio, ¿no? O sea, aquellos abogados que para todo quieren ir a un juicio, pues no es la mejor opción. No digo que sean buenos o sean malos, cada quien sabe cómo trabaja sus estrategias, ¿no? Pero hay los mecanismos alternos de solución de controversias son muy buenos, porque hablamos de un tema de lesiones, ¿no? Tuvimos un altercado entre vecinos, nos enojamos, nos hicimos unos arañazos y ahí acabó. Son personas que se van a encontrar y van a vivir de frente toda la vida, ¿no? Sus generaciones van a seguir por ahí. Entonces, ¿para qué hacer un problema más grande allá de...? En redes hay inclusive hasta unos memes, ¿no? Dicen que unos expedientes grandísimos por muchos años de litigio. Acá no, un mecanismo alternativo de solución de controversias. Una, te va a acabar el problema rápido. Segunda, va a ser lo menos costoso para ti como cliente. Y tercero, te va a ayudar a recuperar tal vez ese enfoque con la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Una reparación del daño. Un choque, un accidente de tránsito, nadie tuvo la culpa, chocamos. En vez de irnos a todo un proceso de investigación, gastar peritajes, te reparo el daño. Puede ser una opción más fácil. Tal vez yo como abogado me convenga más llevarte al proceso, porque voy a cobrarte más por etapa, etcétera. Pero no, debemos de ayudarle a las personas, el sentido humano que platicamos, a resolverle sus problemas de la forma más sencilla y más simple. Dentro de ellos, procedimiento abreviado. ¿Qué tiene que ser? Los delitos que su sentencia no sobrepasan de los 6 años, puedes salir de una forma anticipada con un brazalete y enfrentar tu proceso de privación de la libertad, o tu sentencia la puedes enfrentar en tu casa, ¿no? Tienes a través de un brazalete la forma de acudir a un trabajo, de acudir a actividades deportivas, actividades culturales. Si bien es cierto, es un arraigo domiciliario, una previsión domiciliaria, pero tú puedes continuar haciendo tu vida. Cuando son menores a 5 años esas sentencias, solamente ameritas, entre algunas otras medidas, la presentación periódica, pero puedes seguir haciendo tu vida en común, deambulando por todos lados sin ningún problema. Entonces, si tienes una forma de llegarte a esa pena, o tu delito no sobrepasa esa penalidad, ¿para qué te desgastas en un proceso completo? Si sabemos que a lo mejor no tenemos los indicios para acreditar que eres inocente, o eres culpable, ¿para qué te llevo a un juicio si yo también como abogado sé que la llevamos a perder? Mejor accedo a un mecanismo alterno como el procedimiento abreviado, donde ¿qué tiene que suceder? Tienes que aceptar la responsabilidad del hecho. Culpable, inocente, la tienes que aceptar porque es un requisito. Tienes que hacer la reparación del daño de forma integral, tanto reparación del daño material, los daños que hayas ocasionado, y la moral respecto a cuál es el costo que le va a llevar a cabo a la víctima para poder recuperar su estado de psique emocional como se encontraba antes de la comisión del hecho delictuoso. Entonces tienes que aportar también esa parte para reparar el daño moral y, entre algunas otras cosas, acceder a esos beneficios para poder ir a tu casa. Entonces, si te puedo mandar a tu casa antes de, o no privarte de tu libertad y que esa condena la lleves en tu casa, pues es un buen mecanismo. Otra muy buena, la suspensión condicional del proceso a prueba. Platicamos hace rato de los delitos contra la salud.
La suspensión condicional del proceso de prueba lleva una regla de ley donde se tiene que sumar la pena mínima y la máxima, y al dividirla en dos no puede superar los 5 años, ya un tema aritmético, ¿no? Si ya al cabo de esa medición aritmética no sobrepasa de los 5 años, ya podemos acceder a una suspensión condicional al proceso. ¿Y qué tiene que ser esto? A ver, esto se puede celebrar antes de pasar a la etapa de juicio. Yo te voy a poner como juez ciertas condiciones, entre ellas posiblemente que hagas alguna donación para la sociedad, que repares el daño y que te sometas a algunas pruebas. En tema de delitos contra la salud a veces es la mejor salida porque te mando al psicólogo, te mando a tratamiento contra adicciones, haces alguna donación para reparar el daño y con eso regresamos en 3, 6 meses o un año, dependiendo del periodo de prueba que se establezca. Vamos a regresar, me vas a justificar que cumpliste con todas estas condiciones y vas a quedar en libertad. Vas a tener una equiparación a una sentencia absolutoria. No hay antecedentes penales, no eres privado de tu libertad, etc. Y con esto es otro mecanismo interno. Lo mismo, para que te mando un proceso que posiblemente perdamos y tenga una solución donde vas a quedar mejor y seguro. Porque además el Estado lo está viendo como un tema de salud, ¿no? Es correcto. Digo, sí impacta, ¿no? Pero también, digo, en el tema de fabricación de delitos es muy común en los retenes. Sí. Te pones a abrir comida, pues le echan las mismas bolsitas, las sustancias, ¿no? Las bolsitas, te investigo y ahora dime con quién trabajas. Sí. Un mundo de información, ¿no? Entonces, a través de esos mecanismos alternativos también son muy buenos. Y digo, hay algunos otros más, ¿no? Para poder solucionar el problema de las personas de una forma eficiente, sin desgastarlas emocional, psicológica y económicamente. Ahorita hablamos un poco de la defensa desde el punto de vista del imputado, del indiciado, pero pasando al tema de cuando tu cliente es una víctima, por ejemplo, cambia por completo la perspectiva, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, no sé, fui víctima de lesiones o de algún tipo de delito, violencia familiar, no sé, ¿cómo denuncio? ¿Con quién me presento? ¿Qué agencia del Ministerio Público me tiene que atender? ¿Le hablo, no le hablo a la policía? Esas preguntas están interesantes para el público, ¿no? Es correcto, la recomendación siempre para toda persona que ha sido víctima o ha sufrido la comisión de un hecho delictuoso es háganlo saber a la autoridad la forma más pronta posible, porque de ahí va a derivar su investigación para poder llegar a una investigación eficiente, para llegar a un esclarecimiento de los hechos y dar con el responsable si es que no se tiene, ¿no? ¿Cómo? Volvemos a lo mismo, la carga de trabajo de las fiscalías, ¿no? Si bien es cierto, tú a cualquier agencia del Ministerio Público te puedes acercar a comentarle, ¿sabes qué? Yo fui víctima de este delito, ¿qué puedo hacer? Ellos tendrían la obligación de asesorarte. Pues muchas veces no pasa, ¿no? Nada más te dicen, váyase para allá, vaya a buscar tal y tal. Pues bueno, primero como personas, ¿qué tendríamos que entender? ¿Dónde fue que se cometió este hecho delictuoso? Porque la demarcación territorial o la zona geográfica donde se cometió es muy importante. Si es un hecho que fue sufrido en el Estado de México, un ejemplo, no puedes irlo a denunciar a la Ciudad de México o al Estado de Querétaro. Es un tema recurrente, ¿no? Que vas a la agencia y te dicen, no, pues es que aquí no me toca. Es que yo vivo por aquí, me queda más cerca. No, sí. Tiene que ser en el lugar donde se llevó a cabo este atrocinio. Tienes que ubicar la agencia del Ministerio Público que te corresponde y ahí empezar a hacerlo, ¿no? También otra forma muy, muy rápida que tenemos, a lo mejor, sufrir el atrocinio, me siento mal, no tengo el tiempo para ir, trabajo, etcétera, pero también están los temas tecnológicos donde puedes hacer una predenuncia en línea. En casi la gran mayoría de los estados ya está esta facultad, donde puedes hacerlo a través de línea telefónica, por correo o a través de la página de internet. Puedes realizar una predenuncia en línea, posteriormente te presentas a ratificar la autoridad y de ahí detona toda tu investigación. Que aquí en la Ciudad de México, o sea, ni siquiera es una predenuncia, o sea, en algunos tipos de delitos de los catálogos ya puedes hacer una denuncia como tal en línea. Sí, pero y no, tema jurídico, porque tiene que tener una validez esos requisitos. ¿Qué tan factible es hacer esto? Porque pues en sí no te presentas, o sea, te mandan a llamar, van a tu casa, ¿cómo tú puedes colaborar con la autoridad? O sea, ¿qué pasa ahí? Aquí, bueno, la recomendación también es ver qué tipo de delito es, ¿no? Si es un delito que no te causa un agravio mayor, puedes hacerlo en línea, puedes esperar el tiempo necesario para poder ir a ratificar y que detone tu investigación, pero hablando de un delito grave como una extorsión, donde la persona está encima de ti extorsionándote, buscando, pues no es como que puedas hacer tu prevención en línea y dame 10 días voy a ratificar y sigues tranquilo, ¿no? Corro peligro. Tu vida, sí. Ahí sería la recomendación cuando es un hecho que pone en riesgo tu integridad, la de tu familia o tu patrimonio, sería presentarte a la agencia del Ministerio Público de forma inmediata
para que ellos hagan las recomendaciones adecuadas, detonen su investigación y se te pueda proteger, porque también es un derecho de la víctima tener esa protección en cualquier momento. Se tiene que proteger tu integridad. ¿Y qué pasa, amigo? Ay, que esto es muy común. ¿Qué pasa cuando tu cliente es testigo respecto a la, no sé, a la comisión de un hecho con características de delito? O sea, no sé, a lo mejor tu cliente tenía cámaras hacia la puerta de su casa donde sucedió un homicidio, ¿no? Regularmente a veces llega la policía y te dice, oiga, ¿me puede aportar sus cámaras? ¿No están obligados? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Qué es lo que debe saber tu cliente? Respecto al tema de videograbaciones, solamente las cámaras de carácter público, como hablando C4, agencias del Ministerio Público, el Instituto de Seguridad Social, todas estas de carácter público son las únicas que deben de llegar de forma obligatoria. Okay. Cuando son de carácter particular o patrimonio particular, esas cámaras de videograbación, no estás obligado a otorgarlas si no lo consideras pertinente conforme a tus derechos. Okay. Porque ahí aquí entra pues, la evaluación, ¿no? O sea, de qué derecho prevalece, el de una víctima, el del dueño de la casa, etcétera. Pero no estás obligado de forma particular. Sin embargo, existe mucho ese tabú de, es que si yo doy las cámaras me voy a meter en problemas, es que yo no quiero otorgarlas porque no es cierto, ayuden a las investigaciones, porque como puede ser para una víctima para buscar justicia, como para buscar justicia a una persona detenida ilegalmente, ¿no? O incriminada de forma errónea. Entonces, no es cierto, no se van a meter en problemas, hagan una evaluación. Si es necesario, pues inclusive como persona particular puedes decirle, pues tráeme a tu abogado a que me explique para qué las quiere y cómo, ¿no? Porque si bien es cierto, para acreditar unas cámaras de forma o de propiedad pública, tienes que recabar una entrevista al dueño o la persona con la capacidad jurídica para entregar esas videograbaciones, se le tiene que recabar una entrevista. También se tiene que hacer la extracción de una forma adecuada, porque aquí entramos en tema de pruebas periciales, que iba a hablar un poquito más adelante de ello. Para que cumplan con una licitud, con una validez y para que puedan ser aportadas y ponderadas de forma eficiente, tiene que haber un seguimiento también, no es nada más como que ten en el USB el video o grábalo desde tu teléfono, ¿no? Claro. Entonces sería también, repito, ¿no? Tema de informarse, la sociedad tiene que informarse, tiene que conocer estos tabús donde no te vas a meter en problemas, solamente evalúa para qué las quieren, cómo las quieren y que también sea factible para ti como vecino, por decirlo así. Sí, porque esa es más trascendencia por lo que tú dices, ¿no? Podrías con esas cámaras estarle otorgando la libertad a una persona que no es culpable, ¿no? O que no es responsable, ¿no? Y si me lo permites, platicarte rapidísimo un asunto práctico. Sí. Hace unos años, si no mal recuerdo, en el año 2022, tuve un tema de un robo casa habitación donde se incriminaba a mi cliente. Lo que pasa rapidísimo, ¿no? Eran unas personas que estaban echando alcohol, uno de ellos tomaba medicamentos psiquiátricos, se cruza y la unidad donde vivía también la persona que los renta. Entonces esta persona baja, le realiza lesiones a la víctima, etcétera, pero mi cliente nunca participó. En las videocámaras de la casa se veía absolutamente todo, ¿no? Entonces incriminan a mi cliente, se lo llevan diciendo que habían sido los dos, que se pusieron de acuerdo en el reparto de actividades, que uno golpeó, el otro quitó las cosas, las pertenencias, claro. Se los llevan al Ministerio Público. Yo al platicar, él es el que me dice, Lick, es que yo nunca estuve. O sea, yo ni me di cuenta que este tipo se salió, si es mi cuate de años, pero pues yo no. Pide las cámaras de la casa y se va a ver que yo no estuve. Los policías llegaron por mí, me bajaron. Y se tiene que ver inclusive cuando los policías me ensucian de sangre, ¿no? Para incriminarme. Voy a buscar yo a la casa a los hijos de la víctima, porque era una señora de la tercera edad, y era lo que platicaba con ellos, ¿no? Les expliqué todo un proceso, cómo tenía que ser, que ellos no tenían que prestarse a declarar, etcétera. Y me decían, bueno, pero es que ¿qué alcance tiene esto? Fácil, tú quieres justicia, a tu mamá le cometieron un delito. Sí. Con este video vamos a buscar la sentencia de la persona que realmente le cometió el delito a tu mamá, porque el Ministerio Público va a tener todas las herramientas, una imagen habla más que 1000 palabras. Y con eso le vas a otorgar la libertad a la persona que no lo cometió. Claro. Sí, cierto, el señor no lo cometió, él nunca fue. Permíteme el video, me lo voy a llevar yo. Órale, ¿no? Inclusive hasta los invitamos que participaran como público para escuchar lo que íbamos a hacer con su video. Y efectivamente, con eso obtuvimos la libertad de una persona que iba a ser procesada por un delito fuerte, injustamente, y después de una etapa completa de un juicio, también le sirvió a la fiscalía para poderle hacer justicia a la señora. Con eso se obtuvo una sentencia condenatoria contra quien sí le cometió ese atrocinio, ¿no? Entonces, sirven las cámaras, y también como recomendación en su casa siempre cámaras.
patios, entradas, etcétera, porque eso puede ser la diferencia entre la libertad y la privación de la libertad de enfrentar un proceso. También les puede ayudar mucho. Y la importancia de asesorarse y tener profesionales, ahorita lo comentabas tú, ¿no? La importancia de saber recabar ese video, ¿no? Es correcto, porque se escucha el famoso dicho, ¿no? Donde es que yo tenía todas las pruebas, pero el juez no las quiso evaluar. Pero ¿cómo las incorporas? La gran parte de las veces es de que no, el abogado que llevó a cabo la investigación y el proceso no tenía el conocimiento completo de cómo se tenía que hacer esto. Entonces, al no cumplir con los requisitos de ley que marca el Código Nacional para las pruebas, pues el juez no las puede ponderar. Hay veces que dices, pues está muy bonito tu video y sí se ve todo, pero no lo puedo tomar en consideración, ¿no? Claro. O al revés, también como defensa te puede servir. Una prueba, no hablándose de un video, sino una prueba que te está incriminando de forma falsa, si no la incorporan con los requisitos de ley, también puedes pelearlo, ¿no? Porque a veces decimos que en el derecho, al menos los penalistas, sí trabajamos mucho con la libertad de las personas, es una realidad si eres culpable o inocente, pero también muchas veces la diferencia está en la forma de la integración de la carpeta. Esos errores que se cometieron en la investigación, esas partes que sobrepasan las facultades del servidor público, esas partes que sobrepasan el estricto apego a la ley, te pueden otorgar un cambio en la jugada. Que estas ya son más cuestiones técnicas que ya los abogados pues, sabrán tienen manejar. Que saber, que no necesariamente se las explican a sus clientes, pero pues sí tienen que tener este conocimiento porque pues ahorita se tocó el tema de detención hasta llegar a la vinculación, ¿no? Que es la audiencia inicial. Pero pues el juicio sigue y las etapas siguen, el tecnicismo de la incorporación de pruebas, la etapa intermedia hasta llegar a un posible juicio oral. Bueno, o sea, si abarcamos ahí nos quedamos hasta los argumentos vinculatorios, donde decía que se suspende la audiencia, ¿no? Y digo, nos perdimos ahí un poquito entre mucha información que es muy buena. Pero si retomamos el punto, ya una vez que se suspendió la audiencia, va a regresar y es donde vas a incorporar las pruebas como abogado. Vas a hacer tu ofrecimiento formal. Ya viste de todas las peticiones que hiciste, qué llegó, qué no llegó. Ya te descubrieron tus medios y datos de prueba para saber cuál te sirve y cuál no te sirve. Porque también no se trata de meter todo lo que puedas, sino realmente lo que abarca los aspectos, ¿no? Porque hay pruebas que te van a servir para una etapa de juicio, para una vinculación, para un control, y que si ya se te pasó esa etapa ya no te sirve en otra. O si todavía no llegas a esa etapa tampoco te va a servir. Entonces también es parte del valor como abogado, ¿no? Y hacer un trabajo efectivo, que eso es lo que te piden los jueces. Cuando hablas en cortito con los jueces, en el momento que se dio un receso, etcétera, es lo que te dicen: abogados, sean objetivos, a lo que venimos, lo que se tiene que atacar. ¿Para qué me traes a pelear cosas que no vienen a una colación? Entonces también es efectivo de esta forma, ¿no? Regresamos a la audiencia, haces tu ofrecimiento, desahogas o incorporas, tus datos y medios de prueba. ¿Para qué? Para generarle convicción al juzgador. Modo, tiempo y lugar. O el hecho no pudo haber cometido. También puede ser extemporáneo el hecho. También hablamos de que los delitos tienen una cierta temporalidad donde tiene validez para investigarse, para llevarse a cabo el proceso, para juzgarse. También entramos aquí en este tema, ¿no? Que digo, como temas técnicos posiblemente los podemos abarcar otro tema, pero es importante que la gente lo sepa. No nada más es inocente, culpable, sino también requisitos de ley y temas de prescripción, la temporalidad, ¿no? También son temas para defender a una persona. Regresamos a la audiencia, se hace toda la incorporación de tus pruebas, va a haber un debate donde pues, cada parte va a poder defender su postura. ¿Quiénes son las personas que intervienen en este proceso? También es importante conocerlo, ¿no? El juez, que es quien preside y quien lleva a cabo el orden de la audiencia, el imputado, que es la persona investigada, su defensor, el abogado de la parte investigada, Ministerio Público como representante social para la víctima y la figura del asesor jurídico, que aquí ya sería el abogado de la víctima. También es importante hacerle saber a las personas, no forzosamente tienes que contratar a un abogado cuando eres víctima, porque la gente del Ministerio Público, las fiscalías tienen la obligación de representar tus intereses en este sentido. Pero si bien es cierto, la figura del asesor jurídico es para coadyuvar, para completar todas esas partes donde el Ministerio Público puede tener una laguna, para coadyuvar y llevar a cabo una investigación más eficiente y un desarrollo de un proceso. Estas son las personas que van a intervenir. Entre ellos es que se hace el debate, a excepción del juez, que es quien preside. ¿Quién tiene la razón? ¿Por qué? ¿Con qué lo justifico? ¿Qué fue lo que pude debatir? ¿Qué fue lo que pude demostrar? Y como defensa solicitamos los argumentos no vinculatorios. No quiero que se vincule al proceso y se otorgue la inmediata libertad de la persona. Tercera oportunidad para obtener una libertad durante el proceso. Y en cierto modo estas anteriores son como las más fáciles, podríamos decirlo, o las más adecuadas, ¿no?
Y aquí el juez va a poder establecer criterio de mínimo de participación sobre una vinculación a proceso. ¿Y qué pasa cuando escucho que no me vincularon a proceso? Si no tengo vinculación a proceso, libertad, vámonos a casa. Sin embargo, esto no significa que la gente del Ministerio Público ya no puede seguir investigando o que no te pueden llevar de nueva cuenta a investigación, ojo ahí. Porque es como de, no me vincularon a proceso, ya soy libre, ya no pasa nada. No, todavía se puede continuar la investigación porque no se dictaminó tu culpabilidad, tu inocencia. Sino la forma en cómo fuiste conducido este proceso, ¿no? Y que la investigación tiene los indicios para poder acreditar. Entonces, puede seguir investigando, puede ser volver a ser citado a audiencia o ser reaprendido, sí se puede. Solamente hay que buscar en qué casos sí, en qué casos no. Eso es muy común, por ejemplo, cuando cumples órdenes de aprehensión o cuando la policía cumple órdenes de aprehensión, se pone a disposición del juez y el juez dice, te vas, ¿no? Pero se puede seguir investigando entonces. Es correcto. Y ojo también, no cualquier autoridad puede complementar una orden de aprehensión. No pueden llegarte, porque también se fabrica mucho, ¿no? Temas que he tenido de extorsión, claro. Tengo uno muy fuerte donde le dicen, aquí está la hoja, está la policía municipal afuera de tu domicilio para complementar la orden de aprehensión a tu familia, claro. Si no me pagas tanto. No. ¿Quién es la persona autorizada para girarla? Un juez de control. Realiza la fiscalía una investigación, se la solicita el juez la libera y la policía de investigación, la famosa policía ministerial, lo que antes conocían como judiciales, son los que van y complementan. Entonces también es un tema importante para que la gente no se deje extorsionar porque se da mucho. Y que pidan su copia, ¿no? O sea, es obligado, es un requisito de ley, te tienen que entregar tu orden, una copia de tu orden de aprehensión porque ahí se va a ver todo lo que se investigó, con qué datos o medios de prueba lo justifican, qué autoridad la ordenó, en qué fecha, porque también es muy importante, ¿no? Revisar temas de fecha es algo muy importante y que se reúnan con los requisitos. Inclusive como defensa para nosotros es muy importante corroborar que la orden de aprehensión cumple con los requisitos, porque si no también estamos hablando que una persona fue conducida a un proceso de forma ilícita o ilegal. Y aquí interviene una parte muy importante, amigo, que si me lo permites de forma técnica, es la teoría del árbol del fruto envenenado. ¿Vale? Sí. El efecto corruptor lo conocemos en el mundo del derecho. Si una fruta está envenenada o podrida, te va a podrir todo el frutero. Entonces, si desde los primeros actos de investigación o de conducción a proceso, que sería la orden de aprehensión, está viciado, todo lo que conlleva después es ilícito. Entonces aquí también es un tema de defensa, ¿no? También es muy importante corroborar esos aspectos como abogado. Y me decías tú, ¿no? En algún momento, pues la familia no conoce estos aspectos. Pues creo que para eso son este tipo de medios de comunicación, para que la gente tenga conocimiento. Y a lo mejor no se lo van a grabar, no van a conocerlo a detalle como podría hacerlo un abogado. Pero sí son aspectos para al momento de contratar a un abogado te cerciores si tiene la capacidad de defenderte. Si tiene el conocimiento, la práctica y la pericia para poder llevarlo a cabo, ¿no? Porque no nada más es contratar a un abogado. Ya inclusive hay criterios jurisprudenciales al respecto, donde la defensa técnica y adecuada no solamente basta con ser licenciado en Derecho, sino tener los conocimientos y las capacidades para otorgar esta defensa. Punto muy bueno porque hay muchas gente sentenciadas por un mal abogado. El abogado no defendió, no supo qué decir, no objetó, dejó pasar todo. Y a veces dicen, se vendió. No es cierto, también hay abogados con muy mala preparación. Entonces ya es un parteaguas porque se puede reponer ese proceso para que sea juzgado conforme a ley. ¿Artículo 20 constitucional? Es correcto. Que inclusive, pues no necesariamente sería, bueno, sí un desconocimiento, pero no necesariamente un abogado penalista que lleve años tiene que ser un buen abogado. ¿Por qué? Porque, como bien lo dices, ya cambió el sistema. Podrá ser muy bueno en el sistema inquisitivo, pero, o sea, a mí sí me ha tocado ver audiencias en donde el juez hasta regaña al abogado porque podrá ser muy bueno en su sistema, pero no conoce las estrategias, ni los mecanismos, ni el proceso del sistema actual. O sea, muchos hay también el tema, dicen, zapatero a tus zapatos, ¿no? En la universidad, si bien es cierto, como licenciados en Derechos aprendemos un poco de todas las materias o sus bases, ¿no? Sus cimientos, pero si bien es cierto, un ejemplo, yo toda mi carrera ha sido sobre la materia penal. Entonces, si iré a meter las manos a una materia fiscal, laboral, tengo la capacidad para defenderlo, lo que me pide la ley, sí, pero no le voy a poder otorgar una buena defensa a esa persona, ¿no? Entonces, también es parte de contratar a un abogado conocedor con experiencia, para que te pueda garantizar eso. Es correcto, sobre todo especialista en la materia, ¿no? No nada más es como que es licenciado porque lo conocí que me divorció a mi tía,
ya con eso me va a sacar a mi hijo del tanque, porque ya sacó al primo. No es cierto, cada asunto es diferente. A pesar de que podrán ser mismos delitos, cada asunto tiene sus particularidades y sus cosas en específico que evaluar para poder otorgar esa defensa. Entonces también es importante que como familia conozcan esto para el momento que van a contratar al abogado. Pues ya escuché, ya me informé, sí, ya esto, lo otro, sí tiene posiblemente razón, no sabe de lo que está hablando, ¿no? No nada más es decir, págame tanto y en tanto tiempo lo tiene. No es cierto, hay que explicarle a la familia qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué. Porque también me ha tocado ver en audiencias con litigantes que a través de sus propias pruebas sentencian a la persona. Pero también es importante, ¿eh? Volvemos al dicho de algo bueno que parece malo. También me ha tocado verlo. Entonces hay que tener cuidado. Repito, es una operación a corazón abierto. Muchísimas gracias, amigo. Nos has dejado claro este proceso, al menos durante la investigación inicial, ¿no? Hemos tocado temas significativos y me hacen llegar una pregunta. Dice, ¿qué ocurre cuando el MP, además de no integrar correctamente la carpeta de investigación, ostenta su puesto con una cédula profesional falsa? No sé si pase. No sé, digo, eso ya es experiencia, ¿no? No dudo que pase, porque en este mundo se ve de todo. En el mundo jurídico se ve absolutamente de todo, pero muy exageradamente complicado. ¿Por qué? Porque primero, los servidores públicos de una fiscalía acceden a un tema que se llama control de confianza, donde certifican tu documentación que sea cierta. Al momento de iniciar un proceso también certifica, hay páginas públicas donde buscas cédulas profesionales con el puro nombre y te arrojas si la persona también. A lo mejor también es un punto importante para contratar a un abogado, ahorita que lo tocas, corroborar que esa persona tenga cédula como licenciado en Derecho, ¿no? Sí. Y que no sea un charlatán como muchas cosas se dan. Okay. Entonces lo veo muy difícil, pero ¿qué pasaría? Si llega a ser el caso, no tiene validez este expediente, esta carpeta de investigación, todo este proceso no tendría validez. Volvemos al efecto corruptor, está viciado desde ahí. Se tendría que ir para abajo todo, lo que se conoce como una nulidad, un criterio de ley donde no cumplir con los valores probatorios, los valores requisitos de ley, no pueden ser tomados en consideración. Y si él fue el que dirigió la investigación y no cumple con los requisitos, no hay investigación. Entonces sí podría ser el caso, no lo dudo, pero un caso muy fortito. Me queda clarísimo. A la audiencia le va a importar mucho. Amigo, ¿nos dejas tus redes sociales? Claro que te sí, sigan, por favor. Mis redes personales, tanto en Facebook como TikTok, aparezco como Miguel Arreola. Y también la firma jurídica para la cual laboro, tanto en Facebook como TikTok y página de internet, aparece como Demlex Abogado. DEMLEX, Demlex Abogados. Inclusive hay mucha información pulcra para la sociedad y de fácil comprensión para que puedan conocer cómo se lleva a cabo un proceso de defensa. Las colocamos ahí en la producción para que la gente la tenga. Sai, ¿algo más? ¿Una pregunta? No, pues creo que sí nos deja muy claro con palabras sencillas, porque pues el mundo jurídico es muy técnico, ¿no? Y cada día sale una nueva jurisprudencia, algún otro nuevo procedimiento, incluso pues ya hablamos, ¿no? Que tiene ya ni pocos años, ¿no? Que cambió el sistema penal como tal. Se perdió la señal del GPS. Sí. Pues qué bueno saber que hay personas que sí nos pueden apoyar, porque si bien nosotros estamos en el medio, pues no estamos susceptibles de que incluso podamos ser personas detenidas o que un familiar esté detenido, y pues qué mejor que saber que hay profesionistas como tú, y pues Gracias. Vayan a buscarlo a sus redes sociales, a su despacho, y pues te agradecemos mucho por el conocimiento que nos diste. Un gusto. Recuerden que en la vida necesitamos a un buen abogado, y para eso está nuestro especialista. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Miguel, el abogado, nos va a hacer favor de hablar de temas un poco más técnicos, así que quédense, los invitamos al siguiente episodio de Crónicas de la Investigación. Muchas gracias.